Hola, buen día. Somos estudiantes del Centro Universitario de Valladolid. Hoy abordaremos un tema de la materia de fisiopatología, el cual es enfermedades del esófago. Las que presentaremos esta pequeña exposición somos las alumnas Hernández Gloria América del Pilar, Hernández Tumba Nelly Beatriz, Zárate Carmona Ingrid y su servidora Sánchez López Daniela Guadalupe. Actualmente cursamos el cuarto cuatrimestre Grupo B en la licenciatura de Enfermería. Comencemos. Para iniciar este tema hay que hacernos la pregunta de qué es el reflujo gastroesofágico. Bueno, este va a ser definido como el paso del ácido y otros contenidos y elementos del estómago hacia el esófago, lo que va a causar una incompetencia o una debilidad de las barreras de la unión gastroesofágica. También se puede hacer mención del reflujo de contenido gástrico que viaja hacia el esófago. Este va a considerarse un hecho fisiológico, ya que es un proceso normal que sufre el organismo, siendo adecuado para un individuo sano. Sin embargo, va a haber ocasiones donde esta se va a ver afectada, provocando así una patología. Mayormente esta se suele dar cuando existe un número excesivo de episodios, una prolongación de tiempo de eliminación del ácido por la mucosa esofágica y un deterioro de la resistencia de la misma. También se puede hacer mención que este tipo de reflujo es uno de los trastornos digestivos más frecuentes y ciertos estudios indican que el 15% de la población suele sufrir un cierto ardor al momento de la presencia de dicho reflujo. Este se puede presentar una vez a la semana e incluso el 7% de la población lo suele sentir de manera diaria. Bueno, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, como definición tenemos que es el paso del ácido y de otros contenidos del estómago hacia el esófago, a causa de la incompetencia de las barreras y de la unión gastroesofágica. Bueno, en la fisiopatología tenemos que en condiciones normales el reflujo está impedido por la competencia de la unión esofagogástrica, que viene determinada por la presión basal del esfínter y la comprensión anatómica rígida del esfínter provocado por el diafragma, la integración del ligamento frenosofágico, el ángulo formado entre el esófago distal y la porción proximal del estómago. Bueno, en este sentido, los factores más relevantes implicados en la competencia de las enfermedades de reflujo es, y por lo tanto, en aparición del reflujo de patología será la hipotemia, la presencia de relajaciones transitorias y la denominación hernial de hiato. Como las manifestaciones clínicas, tenemos dos que son los síntomas esofágicos y típicos, que se dividen en tres, que son la pirosis retroesternal. Se trata de una sensación de quemazón, ardor sentida por detrás del temón, o sea que eso se va a hacer en el estómago, pero se va a sentir en todo el esófago. La regurgitación consiste en el ascenso de los alimentos desde el estómago hacia la boca sin esfuerzo o náuseas previas. La distagia y odonfagia, definidas respectivamente como dificultad y dolor para tragar los alimentos. O sea que ahí te va a costar mucho trabajo deglutir los alimentos, ya que algo te está lastimando ahí en tu estómago y en toda su cavidad. Los síntomas estereofágicos es la tos, si la ERGE,
es intensa y es cometido gástrico, alcanza la zona del faringes y eso te va a afectar poco a poco y te va a provocar la tos, o sea que se va a ir dañando poco a poco y te va a ir provocando la tos y por eso es que tú vas a sentir un dolor exagerado. El dolor torácico está conocido por la irritabilidad de la propia mucosa esofágica, o sea que el propio moco que está ahí dentro te va a ir lastimando y te va haciendo agallas y te va a ir haciendo unas pequeñas úlceras y eso es lo que te va a ir lastimando poco a poco. Bueno, en el caso del diagnóstico, vamos a hacer mención que de manera general este tipo de enfermedad de reflujo gastroesofágico se puede diagnosticar con el apoyo de la historia clínica del paciente, teniendo en cuenta las características que esté presente. También se puede aconsejar el uso de una gastroscopía, la cual pues va a consistir en la exploración del tubo digestivo con el apoyo de un endoscopio, para diagnosticar ciertas enfermedades o el aumento de la presión intraabdominal, asimismo como la presencia de algún hernia de hiato, que pues va a ser una afectación en el tracto digestivo. También, como siguiente punto, podemos hablar sobre las complicaciones. Dentro de esta patología se pueden desarrollar ciertas complicaciones muy importantes, como son la esofagitis peptídica, la estenosis y el esófago de Barrett. Primeramente vamos a ver la esofagitis peptídica. Esta va a consistir en una inflamación del tercio inferior del esofágico como consecuencia de un reflujo patológico. Dentro de esta podemos encontrar pues ciertos signos y síntomas como pueden ser la pirosis, la regurgitación, la disfagia o la odinofagia, que ya vimos en qué consiste cada una anteriormente. La estenosis va a ser otra complicación que va a tratar en una disminución del calibre de la luz esofágica, que va a ser provocada por una fibrosis o cicatrización de las úlceras esofágicas. Esta va a presentar pues disfagia y un stop esofágico que va a complicar la alimentación. Y como tercer punto encontramos el esófago de Barrett. Esta va a ser una esofagitis por reflujo, el cual va a ser mantenida de forma crónica y va a modificar la estructura del epitelio plano. También se puede considerar como un cambio de anormalidad de las células presentes en la parte inferior del esófago. Ok, quedado entendido lo anterior, ahora veremos qué es una esofagitis. La esofagitis, en forma general, es una inflamación de la mucosa esofágica que se da por cualquier cosa. Existen las más frecuentes, las cuales son la esofagitis por reflujo o péptica provocada. Si bien existe lo que es la esofagitis infecciosa. Como todas las infecciones, la esofagitis infecciosa se da por un origen vírico, bacteriano, micótico o parasitario, y esto pasa con los enfermos de inmunodepresión grave. Si bien la esofagitis vírica se da por el virus del herpes simple y los citomegalovirus. Esta es la inflamación de la mucosa esofágica que puede ser intensa y provoca dolor torácico, odinofagia y disfagia. Si bien lo que es odinofagia, disfagia, fue explicado anteriormente. Ahora veremos la esofagitis bacteriana. La esofagitis bacteriana se produce en enfermos de neutropenia, que es una enfermedad severa, y también se puede encontrar en enfermos oncológicos que se encuentran en tratamiento quimioterapéutico. Por otro lado, veremos la esofagitis micótica.
La esofagitis micótica se da por una especie de hongo llamado cándida, que son comensales normales de la boca y de la faringe. Estas se hacen patógenas y causan esofagitis en situaciones de inmunodeficiencia en los pacientes que padecen esta enfermedad pueden ser asintomáticos o presentar lo que ya se explicó anteriormente, que es odinofagia y disfagia. Por último, tenemos los otros tipos de esofagitis. Está la esofagitis actínica, que se relaciona con el tratamiento radiopéctico de los tumores torácicos. Su frecuencia y gravedad es relación con las dosis de radiación recibida. Bueno, por otro lado está la esofagitis cáutica. Se produce por la ingestión de productos nocivos como ácidos, bases fuentes, muchas veces en intentos de suicidios, así como pues cosas tóxicas que le hacen daño a tu cuerpo, también pueden ser unas de esas. Está la esofagitis latrógena. Esta es a causa de los medicamentos, ya que te puede ir causando una enfermedad, ya que por ingerir tantos medicamentos tu estómago se va dañando poco a poco y se pueden ir haciendo úlceras u otros tipos de enfermedades. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.